le doy la bienvenida al segundo ponente, al doctor Sergio Gilberto Capito Mata, investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California, con el tema Los derechos humanos desde la función policial. Es licenciado en Derecho por la Universidad Cuauhtémoc, plantel Puebla, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana, plantel Puebla, con mención honorífica, y doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, plantel Mexicali, con mención honorífica. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Derecho Mexicali, impartiendo las materias de Fundamentos del Derecho Penal, Delitos Especiales y Derecho Penitenciario. Asimismo, es profesor de posgrado en las áreas penales en instituciones nacionales e internacionales, abogado postulante en el ejercicio libre de la profesión, responsable del área de Ciencias Penales en la Facultad de Derecho Mexicali, responsable del programa de doctorado en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de Mexicali, tutor asesor de trabajos terminales de especialidad, maestría y doctorado en diversas universidades y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1. Muchas gracias, doctor, y pues adelante con su ponencia. Gracias, maestro Elías. Buenos días. Voy a permitirme compartir pantalla. No sé si me escuchan y me ven. Sí, se ve muy bien. Ahí está la presentación ya en pantalla. Adelante, doctor. Listo. Creo que ya se ve, ¿verdad? Pues buenos días tengan todos ustedes. Agradezco mucho al doctor Jorge Arturo Contreras Castillo, secretario de Gobierno. Agradezco enormemente la invitación a usted, maestro Elías, Antonio Prado Laguardia, subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana, a este tan importante evento. Saludo a mis compañeras y compañeros ponentes, funcionarios públicos, alumnos y personas que nos acompañan. Hoy es un gran día, porque hoy celebramos un evento tan importante que es el Día Mundial de los Derechos Humanos. ¿Por qué se celebra este 10 de diciembre? Porque es una propuesta que nace en 1948 y es una garantía que incluye conceptos tan básicos y esenciales como el derecho a la vida, la libertad, la educación, el trabajo y, por supuesto, la seguridad pública y la paz. Estos derechos son tan importantes que el mundo debe de atender a ellos y darles seguimiento. ¿Por qué? Porque esto nos da el derecho, como ya lo decía mi antecesora, a una vida digna, a una paz, a una tranquilidad, a una seguridad. Y en ese preámbulo quiero comentar la situación actual y la que vive en nuestro país. La seguridad es uno de los temas que más nos preocupa a los mexicanos, no solo en el plano individual, sino en el colectivo. Esto es que no solo a nosotros los particulares nos interesa, sino también al Estado. Diversos son los factores, como la desigualdad social, la falta de oportunidad y la pobreza, los que han provocado el estado de inseguridad pública en que se vive actualmente, teniendo como resultado el incremento en las conductas delictivas. Los ciudadanos lo podemos ver todos los días, a todas horas y en todas las regiones del país. Esta demanda ciudadana no solo se centra en la corrupción o en la violencia, sino también en los abusos de la autoridad a través del uso y abuso de la fuerza pública, de las detenciones arbitrarias, de las desapariciones forzadas de personas, de los actos de tortura y otras muchas situaciones que vulneran los derechos inherentes a los seres humanos, como la paz, la dignidad y la integridad. Por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar el desarrollo y el bien común de sus gobernados, priorizando sus derechos humanos a la paz y a la seguridad, que es lo que nos compete el día de hoy en este compartir de ideas. Quiero hablar primero de la seguridad, y este es un largo devenir. Los derechos humanos son un proceso de construcción histórico. Este proceso
a lo largo de la historia de los países, a lo largo de la historia de los seres humanos, se ha venido construyendo. No es algo que surgió de la nada, sino que ha sido ese desarrollo histórico, ese devenir de los seres humanos. Entonces, por tanto, la seguridad ha evolucionado y la seguridad, como la conocemos actualmente, ha pasado todo este desarrollo, ha sufrido este desarrollo. Entonces, debemos distinguir la función policial dentro del campo de la acción de la seguridad. Este es el elemento que se desprende de la seguridad, ese actuar de estos servidores públicos, de estos funcionarios, de estos agentes de la ley. El vocablo seguridad proviene del latín seguritas, que a su vez proviene del adjetivo securus, sin temor o sin temor a preocuparse. Este concepto lo podemos construir nosotros y podemos decir que es el sentimiento que expresamos los seres humanos a sentirnos seguros y que nos debe de garantizar el Estado. De los humanos, eso es la seguridad. Entonces, ¿cómo garantizar estos derechos? El término suele relacionarse con la policía, de ahí la relación de seguridad y policía. No solo la protección contra la violencia o el uso de la fuerza pública, sino la protección integral de los derechos de la persona, no solo en lo público, no solo en lo personal, sino en todos los aspectos. Por tanto, el concepto refleja o se considera con una concepción mucho más amplia y compleja que solo ceñirnos a ese concepto de seguridad. Apreciando la seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos, se debe pugnar por garantizar este derecho para alcanzar el desarrollo pleno de la personalidad. El sentirnos seguros es un sentimiento de todos y que, como lo podemos ver en las estadísticas del INEGI, no se refleja. Y no se refleja en nuestro país y no se refleja ni siquiera en lo personal. Y se ha ido incrementando con los años. Autores como Valencia Ramírez nos dice que en un Estado democrático y progresista, la seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social y de la calidad de vida. El desenvolvimiento de una nueva cultura y concepción de la seguridad no debe estar circunscrita únicamente a la prevención o persecución del delito, sino orientada a promover la salvaguarda y garantía de todos los derechos humanos. La transición del Estado autoritario al Estado democrático produjo una evolución en el concepto de seguridad. Su actual significado no se preocupa únicamente por garantizar el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado. La grandeza de esta nueva percepción implica ir más allá de la lucha contra la delincuencia, conlleva la exigencia de un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica. Como podemos ver, no solo es el combate a la delincuencia, sino el sentimiento de sus habitantes de sentirse seguros. Este es un concepto que va más allá, supera a ese simple hecho de la captura del delincuente, sino el sentimiento generalizado de bienestar para la población. En esta evolución cronológica del término de seguridad, la primera en aparecer es la seguridad pública, y esta se entiende como el conjunto de acciones encaminadas a asegurar el orden público, la integridad y los bienes de la persona. Posteriormente surge la seguridad social, entendida como la constante demanda ante los riesgos y condiciones de trabajo en la época de la industrialización. Así llegamos a la seguridad jurídica, que se da en el ámbito del derecho como una garantía judicial. Pero no debemos de perder de vista la seguridad humana. Esta surge como un concepto propuesto en 1993 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cuya significación corresponde a dos factores. Primero, la percepción de inseguridad y el estado de satisfacción de necesidades.
y se relaciona con el desarrollo humano y busca, precisamente de lo que hemos hablado, una vida segura, digna y libre de necesidades y temores. Entonces, lo importante es el bienestar de las personas y es el objetivo de la seguridad humana. Actualmente hablamos de una seguridad ciudadana y esta seguridad ciudadana es la piedra angular del respeto a los derechos humanos y es un sinónimo de seguridad pública. Obviamente, con sus diferencias por ser la persona el objeto y fin de la tutela. Entonces, la seguridad ciudadana es ese bienestar generalizado, no solamente esas acciones del combate a la delincuencia. La expresión seguridad ciudadana surge fundamentalmente como un concepto en América Latina en el curso de las transiciones a la democracia, como medio para diferenciar la naturaleza de la seguridad en democracia frente a la seguridad de los regímenes autoritarios. En estos últimos, el concepto de seguridad está asociado a los conceptos de seguridad nacional. En los regímenes democráticos se asocia la seguridad ciudadana y se utiliza en referencia a la seguridad primordial de las personas y grupos sociales. Otra vez, como podemos ver, no solo implica ese bienestar del Estado, sino un bienestar general y un bienestar de las personas. La seguridad pública se centra entonces en el orden político a través de acciones que tienden a garantizar la paz pública por medio de la prevención y represión de los delitos, las faltas contra el orden público. Por su parte, entonces, la seguridad ciudadana se sitúa como objeto central de la protección estatal de la persona humana, así como para un ambiente armónico y pacífico. Es más completo el concepto. Y podemos ver los datos del INEGI precisamente. Ya vimos que en la región oriente, por cierto, hoy se dan nuevos datos del ENVIPE, precisamente de cómo percibe la sociedad la seguridad pública. Entonces, se publicaron hoy en la mañana, ya no alcancé a verlos. Pero tenemos estos datos y que no varían mucho. Obviamente se han incrementado. Entonces, podemos ver que la población no se siente tranquila. Eso que busca la seguridad ciudadana, que es la paz, la armonía, no se percibe en nuestra población. Algunos otros autores nos dan otras definiciones sobre seguridad ciudadana. Por ejemplo, Alejandro Álvarez nos dice que la situación institucional y social en la cual las personas pueden gozar plenamente y ejercer íntegramente sus libertades y derechos comprende el conjunto de las acciones institucionales y sociales tendientes a resguardar y garantizar plena y efectivamente las libertades y derechos de las personas a través de la prevención, conjunción e investigación de los delitos, las infracciones y los hechos vulneratorios por orden público. La Comisión Interamericana también nos da su concepto sobre seguridad ciudadana y nos dice que es la situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas. Pues bien, en la práctica, la seguridad ciudadana, desde el enfoque de los derechos humanos, es una condición donde las personas viven libres de violencia practicada por actores estatales y no estatales. ¿Ok? Entonces, aquí hacemos una comparativa entre la seguridad pública y la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los factores para garantizar esta seguridad ciudadana? Esta exige una buena calidad de vida para la ciudadanía. Factores como la pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, la acción política, la violencia, la criminalidad, la drogadicción y otros muchos factores que aquejan actualmente a nuestra sociedad constituyen una amenaza para la seguridad ciudadana. Esta busca evitar
cualquier temor o acción violenta que afecte al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales y que tienden al progreso y desarrollo humano. En todos los sentidos, lo que busca la seguridad ciudadana es el desarrollo y bienestar del ser humano. Por eso, la seguridad ciudadana es una de las principales demandas sociales y resulta necesario construir políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y que obviamente cumpla con ciertos estándares, como lo vamos a ver más adelante, estos estándares internacionales. Ahora bien, la función policial. Como ya pudimos observar, la función policial ocupa un lugar primordial en la seguridad ciudadana. Es una actividad, hay obviamente muchas definiciones, muchas constantes de lo que es, pero es una actividad que realiza una persona dentro de un sistema de elementos, personas, relaciones, etcétera, con un fin determinado. Esa es una función y es la función que realizan precisamente a quienes conocemos como policías. La función policial es un término cuyo significado está impulsado por una serie de variables. Ojo, incluyen políticas públicas, factores culturales, económicos, infraestructura social y gubernamental. De ello dependerá la definición de la función policial. Tiene diferentes enfoques la función policial. Por ejemplo, una policía con un alto nivel de control. Ahí les va a causar mucho ruido, ¿eh? Una policía por consentimiento. La policía con alto nivel de control suele ser altamente centralizado, preferentemente reactivo y de tipo militarista. Ojo ahí con lo que acabo de decir. Y la policía por consentimiento puede ser centralizada, pero interpreta la actividad policial más bien como una respuesta a las necesidades de la comunidad local en cuanto a la detección y resolución de los problemas que requieren intervención policial. Ojo, van a preguntar, bueno, ¿cuál es nuestra policía? Repito el enfoque de la policía con alto nivel de control suele ser altamente centralizada, preferentemente reactiva y de tipo militarista. La seguridad y eficacia, la legitimidad y la eficacia de las actuaciones de estos agentes del Estado son fundamentales para promover la seguridad, la justicia, ojo, y los derechos humanos en las sociedades democráticas. Y ahí tenemos el fundamento constitucional en el artículo 21 que nos dice que la investigación de los delitos corresponderá al Ministerio Público y a las policías. Cambia, ya no es auxiliado de las policías, ya nos dice y a las policías, y éstas actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. En México, la función policial, como sabemos, se divide en tres: municipal, estatal y federal. Las dos primeras, la policía municipal y estatal, solo tienen carácter preventivo, pero la policía federal, ahora mejor conocida como la Guardia Nacional, tiene funciones más amplias, como salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad, los derechos de las personas, preservar las libertades, prevenir los delitos, el orden y la paz públicos, y adicionalmente investigar y perseguir a los presuntos responsables de delitos de índole federal. Ojo, no solo de índole federal, porque el artículo también dice que pueden apoyar en las actividades de seguridad pública de los estados y los municipios. En el ejercicio de estas facultades presenta también simultáneamente la posibilidad de graves abusos o transgresiones a los derechos, y es precisamente en este supuesto donde los derechos humanos deben reubicarse en la cima de la función policial. Y entonces, será un binomio inseparable. No podemos hablar de una función policial sin los derechos humanos. ¿Ya vieron que es ese estado, esa seguridad, es ese estado del ser humano de sentirse seguro? Entonces, no puede haber una función policial sin hablar de derechos humanos.
¿Cuáles son los desafíos que tiene la función policial? La erradicación de la corrupción. Ayer, por cierto, fue día contra la corrupción, el abuso del poder, el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones ilegales y arbitrarias, así como los actos de tortura. Y estos son algunos de los desafíos que se plantean en el ejercicio de la función policial en nuestro país. La policía, vamos a hablar de la policía dentro de este sistema. La palabra policía tiene sus orígenes en el griego polis, y que significa ciudad o estado, y más concretamente del vocablo politeia, que se refería a lo relativo a la constitución de la ciudad o del ordenamiento jurídico del estado. Y posteriormente se transforma el término en el latín politia. Ahí tomamos algunos datos de la doctora Ballesteros. Entonces, ¿cómo llegamos al término que actualmente conocemos como policía? Igual que el de seguridad, se refiere a todo el entorno político, cultural de cada estado, y hay muchas definiciones actuales de la policía según el estado al que nos refiramos. El Estado de Derecho, según Márquez Rabago, logra su consolidación con el triunfo del liberalismo francés, es decir, con el agotamiento del absolutismo, y esto da lugar a la Primera República Federal en Estados Unidos de América y posteriormente a la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano. El terminar con estos estados absolutistas, y cuando el poder se encontraba monopolizado a través de sus instituciones y se ejercía de manera ilegal o arbitraria, la función policial, es decir, el orden y la fuerza, en ese entonces, en esos gobiernos absolutistas, se concentraba en las fuerzas militares. Otra vez, remarco esa parte, se encontraba en las fuerzas militares, lo cual generaba una confusión entre la función militar y la función policial. Entonces se separa. Se separa la función militar de la función policial para precisamente llegar a un estado democrático. ¿Ok? Entonces, con la Revolución Francesa, el actuar del Estado queda limitado al Ministerio de Ley y se constringe solamente a lo que le marca o le faculta esta. Y se pone fin al despotismo y se garantizan los derechos fundamentales a través de su reconocimiento normativo. Ojo, la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano fue el documento de mayor importancia en aquel momento, dado su contenido protector de derechos y libertades fundamentales, y establece en su artículo 12 la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, y que necesita de una fuerza pública. Esta fuerza se instruye, por tanto, para beneficio de todos y no para utilidad de aquellos que la tienen a su cargo. Entonces, este pronunciamiento, por primera vez, la fuerza pública surge como un mecanismo de coerción y orden social y queda claramente encaminada hacia el bien común y el aseguramiento de la dignidad de las personas. Existen diferentes modelos policiales, así como estados. Existe en la historia y la cultura de cada sociedad se ha transformado. Pero hay dos muy importantes: el modelo anglosajón o inglés, que es el modelo descentralizado, legitimado y cercano a la sociedad, el cual se le atribuye un menor empleo de la fuerza física y de la coacción a cambio de un mayor enfoque en la función de prevención. Y otro modelo de los más importantes es el continental o francés. Este modelo continental o policía de Estado se caracteriza por ser un sistema policial constituido desde el poder hacia el pueblo, es decir, un poder centralizado con estructuras organizativa militarizada, alejado de la sociedad y con un mayor uso de la fuerza pública. Otra vez, vuelve a surgir, hago mucho énfasis ahí en esta organización militarizada y ya se imaginarán hacia dónde voy. Concepto moderno de la policía. Las diferentes concepciones sobre la policía se deben a que este término
se encuentra estrechamente vinculado con las características sociopolíticas y culturales de cada sociedad. Así encontramos la definición en el Diccionario de la Lengua Española, que nos dice que la policía es un cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos a las órdenes de las autoridades políticas. Estado de Derecho. ¿Por qué es importante el Estado de Derecho? Pues porque la función policial, como ya lo pudimos ver, se encarga de salvaguardar ese Estado de Derecho. Y va más allá del cuerpo normativo y conlleva una relación estrecha entre derecho, democracia y derechos humanos. Los derechos humanos son la razón del Estado de Derecho, así, sin más. El Estado, a través de la legalidad y la legitimidad que rige sus actos, es quien ostenta el monopolio de la fuerza. Sí, dicha atribución se encuentra conferida a la policía. La policía, entonces, es la institución encargada de velar por el orden y la seguridad pública, para lo cual cuenta con las facultades amplias de prevención y control. ¿Okay? Entonces, si hablamos de ese monopolio del uso de la fuerza que tiene el Estado y lo ejerce a través de sus policías. La función policial se analiza desde esta perspectiva, desde la perspectiva de los derechos humanos, pues al ser una responsabilidad del Estado que atiende las necesidades del primer orden de la ciudadanía, debe indiscutiblemente implementarse a través de políticas centradas en el respeto y tutela de los derechos humanos. Esto es decir, que permitan que se garantice la paz. Ahí, para no hacer más preámbulo, no sé, vamos bien de tiempo. Y vamos bien, doctor, vamos bien de tiempo. Adelante. Gracias, maestro Elias. A veces son temas, ahí nos merecería hablar de la ley del uso de la fuerza pública, que es nueva, acaba de salir en el 2019, y otros instrumentos internacionales que tendríamos que una sola plática para ellos. Pero si tenemos tiempo vamos a hablar de la fuerza pública. Entonces, ojo, para hablar de derechos humanos y utilizando la fuerza pública, los derechos humanos constituyen o deberían de constituir el principal límite del uso de la fuerza pública. Vean cómo es el binomio, función policial y derechos humanos. Entonces, la fuerza pública debe de constituirse como el límite del uso de la fuerza pública. Entonces, la fuerza pública se puede configurar desde dos vertientes, preventiva y reactiva. La preventiva atiende a la prevención de la conducta ilícita y la reactiva busca incidir en la conducta ya desplegada que violenta la norma y pone en peligro su propia seguridad, la de terceros y la de la propia policía. Por tanto, en este supuesto es necesario emplear el uso de la fuerza pública para restablecer el orden y la convivencia armónica de la sociedad. Aquí, la facultad estatal para emplear la fuerza pública atiende a responsabilidades de garantizar el orden y la paz público. Ese es su fundamento. Pero la fuerza pública siempre debe de emplearse en congruencia con los principios de necesidad y proporcionalidad. Ahí, al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme a las pautas internacionales que se han elaborado sobre el uso de la fuerza pública por parte de los agentes del Estado para cumplir su función, y nos dice que debe de ser necesaria y proporcional. Ojo, a las necesidades de la situación y el objetivo que se trata de alcanzar. Asimismo, la adecuación de los procedimientos, los agentes estatales de seguridad a los parámetros internacionales. Significa que el empleo de la fuerza debe de ser tanto necesario como proporcional a la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de ser ejercido con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga, que es inhibir el delito
mantener el orden y la paz social. Siempre debe de ser el último recurso en la proporcionalidad y necesariedad. Entonces, antes de recurrir al empleo de la fuerza pública, primero debe de existir una normatividad internacional, como ya la tenemos, ya les decía, el año pasado, a la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del año 2019. Consta de 44 artículos y tiene como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así, ojo, la Fuerza Armada, permanentemente cuando actúe en tareas de seguridad pública. Otra vez, fíjense, no solo abarca a los agentes policiales, sino a las Fuerzas Armadas para el uso de la fuerza pública. ¿Por qué? Pues porque ahora, como bien saben, la Guardia Nacional se compone de elementos de la fuerza, elementos civiles y militares. Existen estándares del uso de la fuerza pública y ahí, otra vez, el artículo 21 de la Constitución nos dice que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, y sus fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como atribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Todo esto de conformidad con lo previsto en la Constitución y en las leyes de la materia. Entonces, la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de infracciones administrativas, otra vez en los términos de la ley. Tenemos documentos nacionales como la Ley de la Guardia Nacional. Esta es una nueva ley que se publica en el Periódico Oficial de la Federación el 27 de mayo del año 2019 y en su artículo 5 nos dice que el objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y en su caso conforme a los convenios para el efecto se celebre, colaborar temporalmente, ojo, dice que es temporal, en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o los municipios, capacitación para el uso de la fuerza de manera racional y proporcional conforme a lo previsto en la ley de la materia. Y también tiene un elemento nuevo y muy interesante que es el Ejecutivo debe de informar al Senado, ponga atención ahí, eventos del uso de la fuerza y fallecidos durante el uso de esta fuerza. ¿Ok? Entonces, fíjense, es esa parte en la que el Ejecutivo deberá informar sobre cuántas veces se hizo el uso de la fuerza y cuántos fallecidos se provocaron. Eso es algo sumamente interesante. En el ámbito internacional también tenemos distintos documentos que nos hablan de la función policial, como el Código de Conducta para Funcionarios, encargados de hacer cumplir la ley que establece en el desempeño de sus tareas, protegerán la dignidad humana, manteniendo y defendiendo los derechos humanos. También establece que el uso de la fuerza debe de ser, otra vez, excepcional, en la medida que sea necesaria para la prevención del delito. También tenemos los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estos principios son llamados principios de La Habana y se dieron en La Habana, Cuba, el 7 de septiembre de 1990. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado al respecto sobre el uso de la fuerza. Y tenemos el caso Zambrano Vélez contra otros de Ecuador. Y nos dice que la fuerza debe de estar, el uso de la fuerza debe de estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad. La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley da lugar a la pérdida de la vida, puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida.
El principio de necesidad justifica solo las medidas de violencia militar no prohibidas por el derecho internacional, que son relevantes y proporcionadas para garantizar el pronto sometimiento del enemigo con el menor gasto posible de recursos humanos y económicos. Vean qué importante, separa la actividad militar de la seguridad pública y de ese uso de la fuerza en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Pero separa muy claro la función militar de la función policial. Y ahí me gustaría hablar de dos cuestiones en el plano y qué protege para este uso. ¿Qué instrumentos tenemos? Pues tenemos el bloque de constitucionalidad, que ya la doctora Gina había hablado, establecido en ese artículo primero de la Constitución, y es ese conjunto de normas que conforman el artículo primero constitucional, a partir de la Constitución, los tratados internacionales y las jurisprudencias de la Corte Interamericana. Ese es el bloque constitucional. Y el bloque de convencionalidad. El bloque de convencionalidad son los tratados de los que México es parte y el comportamiento de las autoridades internas deben acatar lo que las convenciones internacionales obligan o establecen. México tiene firmados y ratificados muchos de estos tratados y son vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que son obligatorios y que no solamente para la policía, sino para todas las autoridades. Entonces, existen algunas cifras que podemos ver del INEGI, evidencian el uso excesivo de la fuerza pública. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta que entre los principales hechos violatorios contenidos en los 146 expedientes de quejas tuvieron más frecuencia las detenciones arbitrarias, el empleo arbitrario de la fuerza, el ejercicio de la violencia desproporcionada durante la detención y el daño derivado del empleo o arbitrario de la fuerza pública. El día de ayer me preguntaban, bueno, ¿y por qué si tenemos instrumentos internacionales no se da seguimiento? No vemos resultados. Por ejemplo, en el caso de las desapariciones forzadas. Bueno, ahí déjeme decirle que en el caso del Estado mexicano tiene casi 4,000 números más o menos de oficios. Pero ¿qué pasa? No es una cuestión de actitud o de incapacidad de las cortes, al contrario, es una cuestión relativamente humana. Imagínense, solamente cuando se agotan esos recursos dentro del país, se acude ante estos instrumentos, ante el Consejo Interamericano o la Corte Interamericana, pero no solamente es México, sino toda América Latina. Entonces, es un pequeño núcleo de servidores, de defensores de derechos humanos, y la gran proporción de quejas o denuncias que tienen es enorme. Entonces, esa parte que le corresponde al Estado y que trata de solucionar la Corte debería de ser absorbida por el Estado mexicano. Entonces, en cuanto a derechos humanos, nos referimos a aquellos, llegamos así a los derechos humanos, el derecho humano a la paz y la seguridad, y entonces nos referimos a aquellos que aluden a la dignidad, pues es el punto medular de su protección. Kant sostiene, todo tiene un precio o una dignidad. Lo que tiene precio puede ser sustituido por otra cosa como equivalente. En cambio, lo que se halla por encima de todo precio y por tanto no admite equivalente, posee dignidad. Entonces, la definición de los derechos humanos es un concepto plural y existen tantas definiciones como autores. Así, el derecho humano a la seguridad es la tutela de la integridad de las personas, es decir, el conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia. Esto es un bienestar total. El artículo primero de los Estados Unidos mexicanos, como ya lo mencionamos, nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Así, quisiera concluir
esta participación. Yo sé que hay mucho más que hablar. Hay la ley de la Guardia Nacional, la ley para el uso de la fuerza pública, que son muy recientes, como ya lo vieron, del año 2019. Entonces, quisiera yo precisar algunos puntos. Es necesario cerrar la brecha entre la normatividad y la realidad que vivimos y diseñar estrategias conjuntas entre el gobierno y la sociedad para fomentar un cambio de cultura en materia de derechos humanos. De ahí lo importante de este foro el día de hoy, gracias maestro Elías, porque es precisamente eso, el fomento a los derechos humanos. Más allá de contar con una normatividad administrativa, como ya la vimos, que regula la función pública, se requiere de una nueva percepción de la realidad basada en la protección de los derechos humanos y buscar esos perfiles adecuados de los servidores públicos. No va a ser el que más órdenes de aprehensión complemente, sino aquel que respete dentro de la función policial los derechos humanos. Y no solo de los policías, porque ahí es otro tema muy interesante, que también son sujetos de derechos humanos y casi en la mayoría de los estados no tienen ni los mínimos requeridos. ¿Okay? El día de ayer, se dan algunos beneficios a los policías de Baja California y, mejor dicho, en el municipio de Mexicali se les otorga seguridad social. Y ya vieron que también es un derecho humano. Entonces, hay que darle también a los policías esas garantías, esas prerrogativas, esos derechos humanos para que ejerzan correctamente su función. Entonces, no solo hablar de estos derechos para los policías, sino que las corporaciones requieren de una reestructuración de fondo, requieren capacitación, requieren más elementos, requieren de insumos propios para llevar a cabo su función. Por ejemplo, en el uso de la fuerza, debe de ser la fuerza letal el último recurso. Pero ¿cómo lo va a hacer si la gente no tiene los elementos para llevarlo a cabo? Entonces, se trata, pues, de forjar, en primer lugar, ciudadanos honrados que conozcan y respeten los derechos humanos para que consecuentemente tengamos servidores públicos éticos y así poder inhibir los delitos. El ejercicio de la función policial es indispensable en el desarrollo y progreso de todos los estados y de igual manera constituye una herramienta valiosísima para el aseguramiento de las personas a esto que buscamos, que es un bienestar social. Hay que erradicar la corrupción y el abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones ilegales y arbitrarias, así como los actos de tortura, que son problemas actuales que enfrentan los derechos humanos, las desapariciones forzadas. Y es así, alumnos, autoridades y personas que nos acompañan, que extiendo mi gran felicitación al gobierno de Quintana Roo, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Vinculación con la Seguridad Humana por fomentar el conocimiento de los derechos humanos, para que de esta manera logremos una cultura de paz y alcancemos un verdadero Estado de Derecho. Gracias por haberme escuchado en este día. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Si le parece, pues abrimos a una serie a preguntas aquí de las personas que se conectaron. Si alguien quisiera hacerle una pregunta al doctor, por favor, adelante, que se sirva a levantar la mano y pueda abrir su micrófono. Yo le preguntaría, doctor, ¿qué comentario tiene sobre la ley del uso de la fuerza? Hay algo muy importante, maestro Elías, que me gustó, que es ese informe que debe de dar el Ejecutivo sobre el uso que se hace de la fuerza como último recurso y las muertes que provocan. No lo hemos visto. Y entonces, si nos vamos a esos datos estadísticos del INEGI, y las funciones, hacía yo mucho énfasis en la función policial con el uso
militar, ¿no? Yo considero que el ejército, su función va más allá de labores de seguridad, ¿no? Hay que dejar esas labores de seguridad a las policías civiles. Vemos los estados y nos dice la historia, este devenir de los derechos humanos, que el ejército realizando labores de policía no funciona. No lo digo yo, lo dice otra vez los datos estadísticos, la historia, que no son actividades propias del ejército. ¿Qué hace falta entonces? Bueno, si la policía está superada, entonces debemos de reforzar esa parte. Y en cuanto a la ley, considero ese aporte tan interesante, que es decir, bueno, ¿cuántas veces se ha usado la fuerza letal y cuántas bajas ha provocado? Entonces vamos a esperar que realmente se aplique. Los derechos humanos deben de ser vinculativos totalmente con la función policial, y no solo la función policial. Todos los servidores públicos debieran ser capacitados en una primera instancia para la protección de los derechos humanos. Y vemos el caso de las familiares víctimas de desaparecidos, ¿no? Cómo son revictimizados al llegar a algunas instituciones públicas, no se les da copia de las carpetas de investigación, etcétera, ¿no? Y bueno, desde ese momento del servidor público de sentir empatía por los demás, debiera ser el eje central para hacer su trabajo. Entonces, es tan importante este reconocimiento de los derechos humanos, y que deben de ser del conocimiento de todos. En el caso de las familias víctimas de desaparición, nos hemos dado cuenta que cuando se les instruye sobre derechos humanos y conocen de ellos y saben de los instrumentos internacionales que pueden hacer uso, su vida cambia, porque entonces es diferente cuando llegan con el Ministerio Público y le dicen, bueno, yo sé que el artículo 1 de la Constitución lo obliga a usted a que reconozca y conozca los tratados internacionales. Entonces el Ministerio Público en ese momento va a decir, perdón, no sé ni de qué me habla. Entonces, de ahí derivo esta importancia de conocerlos. Es un buen preámbulo, es un buen inicio la Ley Nacional para el Uso de la Fuerza. Ahora falta establecer los protocolos de actualización, de actuación, perdón, los límites que debe de tener no solo el ejército, sino toda la policía civil para actuar en beneficio, como ya lo vimos, de la sociedad, y buscar esa seguridad ciudadana, que es ese estado de bienestar que debemos de sentir. Y si yo preguntara ahorita a los presentes, bueno, siéntense, creo que la mayoría bueno, no del todo, ¿verdad? Porque es la situación que vive y que impera, y que otra vez lo podemos ver, ¿no? Tenemos el ejemplo de muchos estados donde no ha sido la solución una seguridad ciudadana de corte militar. Gracias, maestro, por su pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Elías. Ahí déjeme comentarles a los presentes que tenemos la sentencia en el caso Atenco, donde se puede observar claramente el uso de la fuerza y la función policial, y hay la PRARA su análisis para conocer lo que hablamos de este bloque de constitucionalidad y este bloque de convencionalidad, y cómo se sentencia al Estado mexicano a ofrecer disculpas. En el caso de las desapariciones forzadas, otra vez, recientemente, el día de ayer, pidió disculpas en el estado de Coahuila y se ha hecho. Entonces, ¿qué busca esto? Que no se repitan estos sucesos y que toda la población, todos los mexicanos, gocemos de el derecho a la paz tan importante, y que nos sintamos seguros en cualquier lugar, en nuestro trabajo, en la plaza pública, en la casa y en cualquier lugar. Entonces, gracias, maestro Elías, nuevamente, y gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias, doctor Sergio Gilberto.